Comenzamos las informaciones en Estados Unidos porque el gobierno de Donald Trump solicitó este jueves a la Corte Suprema eliminar el estatus de protección temporal TPS que actualmente ampara a unos 350,000 venezolanos quienes quedarían en riesgo de deportación. El Departamento de Justicia pidió al máximo tribunal que anule la decisión de un juez federal en San Francisco quien mantuvo vigente el TPS a pesar de que la administración de Trump ya había ordenado su fin para el mes de abril. Según este fallo, las protecciones debían expirar el 7 de abril, pero el juez, recordemos, Edward Chen, ordenó la suspensión temporal, argumentando que poner fin al programa afectaría gravemente la vida de cientos de miles de personas y, por supuesto, podría generar pérdidas económicas para miles de millones de dólares para los estadounidenses. Y la Corte Interamericana de Justicia pidió a Venezuela abstenerse de celebrar elecciones sobre el Esequibo, territorio en disputa, recordemos, con Guyana. Veamos. El pronunciamiento reafirma las medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia el pasado 1 de diciembre de 2023, las cuales ordenan mantener el actual estatus del territorio mientras se resuelve el litigio. Entre tanto, el gobierno de Guyana celebró esta decisión, tal como lo expresó el presidente Irfan Ali en su cuenta de Facebook, donde señaló que una vez más la postura de Guyana prevaleció, demostrando que se ajusta al derecho internacional. Según el fallo difundido, las medidas deben cumplirse de manera inmediata y efectiva. En el documento, la Corte subraya que se espera de una decisión definitiva sobre el caso. La República Bolivariana de Venezuela se abstendrá de celebrar elecciones o preparar elecciones en el territorio en disputa de la República Cooperativa de Guyana, que administra actualmente y sobre el cual ejerce control. Pese a la decisión inicial de la Corte Internacional de Justicia, el Colegio Nacional Electoral de Venezuela anunció comicios regionales en el Esequibo para el próximo 25 de mayo e inició la campaña electoral el pasado martes. En marzo de 2024, Guyana solicitó nuevamente a la Corte que emitiera medidas urgentes ante lo que consideró una violación del fallo anterior y un intento de alterar la situación vigente. Y un informe presentado por la Organización Panamericana de la Salud, OPS, destacó que Venezuela figura entre los 14 países del continente que no cuentan con suficiente personal sanitario, médicos, enfermeras y parteras para cubrir las necesidades básicas de su población. El estudio titulado La fuerza de trabajo en salud en las Américas, datos e indicadores regionales, advierte que si no se toman medidas urgentes, la región podría enfrentar un déficit, escuche bien, de entre 600,000 y 2 millones de trabajadores del sector salud para el año 2030, lo que pondría en riesgo el acceso universal a la atención médica. Además de Venezuela, países como Bolivia, Guatemala, República Dominicana y Perú también se encuentran por debajo del umbral mínimo de personal sanitario fijado por la Organización Mundial de la Salud, que establece un estándar de 44,5% de trabajadores por cada 10,000 habitantes. Y el día de ayer, 1 de mayo, en la movilización por el Día del Trabajador, empleados públicos se concentraron en Caracas, como se lo llevamos a ustedes, y manifestaron su inconformidad con el aumento de bonos anunciados por Nicolás Maduro. Vamos a verlo. Trabajadores rechazaron los anuncios realizados por Nicolás Maduro la noche de este miércoles, en los cuales fijó el bono de guerra económica para empleados activos en $120 y pensiones en $50, sin incrementar el salario mínimo que se mantiene en 130 bolívares, el equivalente a poco más de $1,50. Solamente a él se le ocurre o piensa de que es un bono ¿cómo es? Grandioso. Eso es totalmente mentira. Es algo que él no piensa, que nosotros somos totalmente ignorantes. Nosotros pasamos por la universidad y sacamos cuenta y somos los que llevamos nuestra vida, nuestro calvario. Porque no es solamente la comida, las medicinas, nuestros hijos, nuestros padres, el día a día.
¿cómo él pretende que un aumento de bono va a servir donde eso no incide en el sueldo? Si es porque quieren hambrear más al país, oye, lo están logrando. Vamos a nombrarlo a él para el premio Nobel de la miseria. El día que la vayan a pagar, ya eso no llega a $50, debe llegar por lo menos a $20, porque todo va a aumentar, todo se lo va a llevar el aumento y no va a alcanzar para nada, porque esto es miseria constante. Estos son aumentos para que nuestra miseria no muera. Yo por primera vez en mi vida me comí una arepa rellena con masa en el año 2017 y de ahí para acá varias veces me ha tocado comer arepa rellena con masa. No estoy conforme. Esos anuncios son pura politiquería, porque mientras sigan aumentando bonos, que realmente no fue nada porque fueron $30 y a tasa del Banco Central, que después se traduce en menos. A pesar de que yo soy profesora universitaria, en mi casa tengo una bodega, porque es una forma pues de subsistir. Tengo una bodega y tengo una microempresa para hacer tortas, dulces tradicionales y fiesta, y con eso realmente es que podemos sobrevivir. Dirigentes denunciaron una política de desaparición del salario de los venezolanos y exigieron la salarización de los bonos a los trabajadores. Lo primero es exigir que esa bonificación forme parte del salario de los trabajadores, que el pago de las vacaciones que se vienen los próximos meses sea en función de ese bono de guerra al cual desde el año 2022 nos han tenido sometidos. Lo que se concreta es la desalarización y la pérdida del valor formal del trabajo en Venezuela. De hecho, las recomendaciones ¿cuáles eran? Ir a empleos de cuenta propia, sin protección social, sin beneficio socioeconómico. Creo que es un momento muy grave y muy lamentable para los trabajadores venezolanos. ¿Estamos rumbo a un país sin seguridad social? Estamos en un país sin seguridad social. La crisis en el sector salud, educación, inclusive en el sector vivienda, las posibilidades de futuro en este país están comprometidas. Según datos de la encuesta Condiciones de Vida 2024 realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, un 56.5% de los hogares se mantuvo el año pasado en pobreza multidimensional, mientras que la desigualdad económica pasó de 40.7% a 53.9% en una década en Venezuela. Y a su vez, el oficialismo también marchó en Caracas, pero con otras exigencias. Ellos piden la liberación de los migrantes venezolanos detenidos en El Salvador. Desde Caracas se desplegaron en PDVSA La Campiña con recorrido a la avenida Francisco de Miranda, Chacao, Altamira, Parque Miranda, Los Dos Caminos, Los Cortijos, La California y su llegada hasta el Gran Muro de Petare. En otros estados del país como Bolívar, del Tamacuro, Anzoátegui, Zulia, Mérida, Lara, entre otros, los candidatos del Gran Polo Patriótico en compañía de la masa trabajadora lideraron los recorridos. Hoy el pueblo venezolano, el pueblo trabajador, está movilizado en todo el país. Todas las capitales de Venezuela están marchando pidiendo la liberación de Maikeli, que regresen a Maikeli. Es una exigencia en defensa de los derechos que como pueblo tenemos y en defensa de los derechos humanos. También conmemoramos el Día Internacional del Trabajador y nosotros principalmente tenemos que honrar a los trabajadores y a las trabajadoras de Venezuela, porque si algo han demostrado al planeta entero es la capacidad de resistencia frente al bloqueo criminal. Ayer el presidente Nicolás Maduro hizo anuncios extraordinarios con el máximo de los sacrificios que puede haber en el medio de un contexto internacional adverso, de una guerra comercial que ha desatado el gobierno de los Estados Unidos contra todo el planeta. En medio del bloqueo criminal, el presidente Nicolás Maduro, un presidente obrero, ha hecho anuncios para los trabajadores sobre el ingreso mínimo integral, compuesto por bonos de guerra, tú sabes. Este ingreso mínimo integral llega a los 160, el equivalente a $160, a las pensiones que llegan al equivalente a $50, a la creación por el sistema patria del bono único de protección de la familia trabajadora. Es una protección integral. Venezuela está dando muestra de que sí se puede, que en la peor de las adversidades aquí está un pueblo trabajador, aquí hay un pueblo en unión nacional. Fíjate, hoy amanecimos con cifras reportadas por el Banco Central de Venezuela. Primer trimestre de 2025, un crecimiento de 9.32%.
Las dos caras de lo que sucede en Venezuela. Unos marchan por bonificaciones y mejoras salariales y otros exigen la liberación de los presos en El Salvador. Asimismo, la Plataforma Unitaria Democrática indicó que el ajuste de bonos es insuficiente para que los venezolanos cubran sus necesidades básicas. A través de un comunicado, la coalición opositora calificó como una burla los recientes anuncios económicos de Nicolás Maduro y advirtió que se trata de una estrategia para ocultar el colapso laboral que somete a los venezolanos a un profundo sufrimiento y desesperación. En el texto denunciaron la ausencia de políticas públicas en materia económica, sumada a la gran corrupción con la que se han administrado los recursos públicos. Han sometido a los trabajadores a condiciones de esclavitud laboral. De igual manera, la organización política también insistió en que el voto de los trabajadores por un cambio político fue desconocido. Destacaron que el pueblo se pronunció el pasado 28 de julio con la esperanza de encaminar al país hacia el progreso y el restablecimiento de la democracia. Igualmente, la plataforma unitaria afirmó que no cesa en su lucha por lograr el restablecimiento de la soberanía popular, convencidos de que la mejor política económica y social es reconocer la victoria del 28 de julio pasado. Y en otras informaciones les contamos que a través de redes sociales, habitantes de Choroní, en el estado Aragua, en Venezuela, reportaron este jueves la crecida del río tras las fuertes lluvias. En varios videos, como usted lo ve en sus pantallas difundidos, se puede observar cómo el agua entró a algunas casas y a locales. Sobre todo también las embarcaciones que se encontraban en el puerto fueron arrastradas por el agua. La situación ya se encuentra controlada de acuerdo a las autoridades de Protección Civil. Y en cuanto a la intensidad del agua en la represa, el dique Uraca, lugareños reportan que esta situación es común cuando llueve.